Amigos de Vente Venezuela, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas que estamos haciendo con motivo al aniversario número 10 de Vente Venezuela. El día de hoy conversamos con una persona muy especial, se trata de Pedro Uruchurtu, coordinador de 20 Mundo. Bienvenido, Pedro, a este espacio. No, gracias a ti, Williams, y qué chévere que te haya tocado esta tarea de conversar con varias personas, figuras del partido que cada una en su ámbito pues hacen cosas, aportan como tantos miles más y bueno, que lo estés haciendo tú además que también has sido un pilar en toda nuestra área de comunicaciones, pues me alegra mucho y me emociona estar aquí contigo. Así es, muchas gracias, Pedro. Para comenzar, obviamente tengo que preguntarte por tu labor. Sé que has pasado por varias áreas del partido, ¿no? Has estado en formación, has estado en la parte internacional como lo estás ahora, pero ahora tienes un rol más fundamental dentro de ese trabajo internacional, ¿no? Que tiene que ver un poco con la diáspora y con los venezolanos que están afuera. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿qué tan importante es la diáspora para la causa venezolana y qué tan importante también es que un partido como 20 Venezuela, el primer partido liberal y promercados del país, pues le hable a esos venezolanos que están en el exterior? Mira, totalmente. Yo creo que al final el hecho de haber pasado por varias áreas a lo largo de este tiempo, inevitablemente me condujo a una que no podemos descartar o que no podemos obviar, porque al final la diáspora venezolana se convirtió en una realidad no solo muy tangible, sino que probablemente para la que nunca nos estuvimos preparados como país de vivirla, pero nos tocó. Y hoy pues prácticamente un cuarto de nuestra población está fuera de Venezuela, ¿no? Y está fuera no solo viviendo porque tuvo que huir, algunos se fueron antes cuando tenían más posibilidades, otros tuvieron que salir corriendo en la huida, otros salieron cuando pudieron salir, pero al final creo que lo importante es que la mayoría de esos venezolanos lo han tenido que hacer absolutamente desasistidos y absolutamente, bueno, corriendo por su propia suerte y esperando que otros se apiaden, ¿no? A través de políticas, a través de ciertos programas, etcétera, pero desde una visión muy, muy compleja. Entonces, yo creo que hoy la realidad de la diáspora es una realidad que nadie puede obviar. Es decir, la política venezolana, la de ahora para lograr el cambio hacia la libertad y lograr liberar a Venezuela, pero sobre todo la de la reconstrucción del país, no va a poder obviar jamás el hecho de que tenemos una diáspora de casi 7 millones de venezolanos que son tan venezolanos como quienes están en Venezuela, que tienen los mismos derechos y que además serán determinantes en varias cosas, la reconstrucción del país, desde luego, a través de todo lo que ha sido la preparación que han tenido, las ganas de hacer cosas, de contribuir a un país que nace o que resurge de sus cenizas, pero también para hacer un testimonio vivo de lo que no podemos repetir, de la lección aprendida y sobre todo de la organización de los venezolanos como comunidad, porque además ese es un sentimiento que ya dentro lo vivíamos, es decir, la hermandad entre los venezolanos siempre ha sido algo muy presente entre nosotros y ahora nos ha tocado hacerlo desde afuera. Entonces, creo, Williams, que ningún partido político que entienda o que asuma el reto de retomar las sendas de la política para recuperar la libertad, para llegar al poder, para transformar, puede hacerlo si no toma en cuenta esta realidad. Estamos hablando del estado más grande, numéricamente hablando, el estado número 25, aunque no formalmente es así, pero poblacionalmente sería el estado más grande, con una incidencia que no solo es electoral, porque ese es otro tema. Nosotros tenemos que dejar de ver a la diáspora solamente como un voto útil, sino como una comunidad que tiene un rol de activismo, que tiene un rol de comunicación, que tiene un rol de organización y que además tiene derechos para poder elegir, tiene tanta voz y tanto derecho a expresarse como los que están en Venezuela, que tampoco lo tienen. Es decir, hoy nadie en Venezuela tiene el derecho de poder expresarse libremente, ya sea a través del voto o de la libertad de expresión o en general el ejercicio de la libertad. Y creo además, Williams, que incluso para 20, o sea, porque 20, cuando se crean los estatutos del partido, cuando se aprueban los estatutos del partido en el 2016, ya veíamos la importancia de organizar a los venezolanos en el exterior a través de un área dentro del partido, ¿no? Que tuvieran un área concreta, porque ya era una realidad. Lo que nunca imaginamos es que iba a ser la gran realidad y el gran elemento o uno de los grandes elementos determinantes de la lucha por la libertad. Entonces ya el Claro. partido lo vislumbraba algo de esto, nunca quizás lo imaginamos en esa magnitud, pero sí fuimos un partido que desde el día uno innovó en su concepción y en la manera de entender cómo funciona eso que llamamos los venezolanos en el exterior, que la diáspora es la manera más fácil de decirlo, pero que es mucho más que una diáspora, porque la diáspora a veces suena como algo que está como disperso,
¿no? Y es mucho más que eso, es algo que es una comunidad. Entonces, en definitiva, y con esto cierro, creo que el rol que nos ha tocado asumir como partido es primero entender que esta es una realidad nueva, dolorosa en muchos casos, o en casi todos los casos, pero que está allí, que va a ser determinante para lograr la libertad y que al final cualquiera que piense en una negociación para salir del régimen o en un proceso para salir del régimen, el que sea, pasa por entender que si se desconoce a esa realidad, entonces estaremos fallando y estaremos obviamente condenando a esos venezolanos a ser tratados casi que de segunda o de tercera, cuando son tan venezolanos como quienes se quedaron y al final somos el mismo país, solo que, como digo yo, Venezuela habita en el corazón de quien la extraña y también como digo yo, Williams, y esto lo repito cada vez que puedo, no hace falta irse de Venezuela para extrañarlo. Es decir, uno acá, estando en Venezuela, extraña tener un país. Uno estando en Venezuela, extraña vivir en un país. Uno se siente como una especie de campo de refugiados, ¿no? Claro. Por la democracia dentro de su propio país. Y tiene que ver mucho con eso, con que al final lo que fue un país habita en todos nosotros al margen de donde estemos. Y yo creo que ese precio lo hemos pagado todos de alguna manera. No hay familia que no esté dividida hoy. Claro. Ahora, Pedro, esta diáspora ha sido una de las más grandes del mundo, ¿no? La han comparado hasta con países como Siria, que es un país que está en guerra, y pues Venezuela, digamos, no está directamente en guerra, a pesar de que vive una crisis humanitaria compleja y a pesar de que la guerra, pues, es de una manera distinta, ¿no? No tan directa, ¿no? Pero en ese sentido, también ha ocurrido mucho que durante estos años, especialmente a partir del año 2014, ha habido un gran llamado por parte de la comunidad internacional, un gran interés, mejor dicho, por parte de la comunidad internacional sobre la causa venezolana, ¿no? Ustedes como partido han advertido muchísimo que la crisis humanitaria y la crisis de refugiados iba a afectar no solamente a Venezuela, sino que iba a afectar obviamente a la región como tal, pero no solamente esta ola de refugiados, Pedro, sino que Vente ha tenido una posición muy firme en decir los tentáculos del régimen llegan a todos los países de la región y afectan también a países tan consolidados y con una república tan sólida como los propios Estados Unidos, ¿no? Pero también llega a Europa, es decir, es un proyecto que avanza en un frente internacional bastante amplio y tiene aliados internacionales muy importantes como China, Rusia, Irán, etcétera. En ese sentido, mucha gente ha dicho que la oposición ha tenido una mala interlocución con respecto a nuestros aliados internacionales. Entonces te quisiera preguntar, ¿consideras que es necesario tener un planteamiento más claro hacia la comunidad internacional y cuál es la realidad que se le debería plantear a esos aliados internacionales? ¿No? Porque muchas veces se habla o se le plantean cosas a esos aliados que en la práctica pues todos los venezolanos sabemos que no es posible, como por ejemplo una elección mientras el régimen se mantenga en el poder. Ya, yo creo que esta es una pregunta medular. Primero porque la comunidad internacional creo que ha aprendido y ha entendido que el no actuar en Venezuela, el mejor testimonio de eso es esa realidad de 7 millones que se han tenido que ir, ¿no? En esto, sobre todo la mayoría de ellos en los últimos 3, 4 años. Es decir, esa ola migratoria de huida. Y ese es el mejor testimonio de que Venezuela ni se está arreglando, ni que la gente siente que puede vivir en el país tranquilamente, ni que puede sobrevivir en el país, y que al final hay un régimen que busca, evidentemente, que esos venezolanos huyan. Y eso es lo primero que hay que decir. Es decir, aquí el régimen intencionalmente se propuso dividir la familia, acabar con el poder adquisitivo, con la calidad de vida, y eso obviamente, esa suma que al final es el socialismo por sí mismo, que es un saqueo exitoso para quienes lo ejecutan, pero significa miseria para el que lo vive, terminó trayendo como consecuencia que, bueno, muchos tuvieran que huir. Pero además, este tipo de regímenes no solo generan estas crisis, porque son maneras, además de, bueno, poco nivelar la presión que pueden sentir internamente frente a una posibilidad de estallido, porque la gente obviamente se cansa de vivir mal, sino que además luego que la generan, aprovechan para, dentro de estos grandes movimientos migratorios, también incidir con actores de ellos mismos para generar desestabilización, para generar caos, obviamente una minoría de esa gran cantidad de venezolanos, pero que se valen de la migración discursivamente hablando para generar esto. Y ese al final yo creo que es un mensaje que a la comunidad internacional le ha quedado muy claro, es decir, desde luego que hay que atender desde el punto de vista humanitario, no solo a los venezolanos adentro que sufren las consecuencias de esa emergencia humanitaria, sino también a los venezolanos que huyen. Y ahí hay muchos esfuerzos, desde
bueno, acogida, refugio, recursos para que puedan subsistir, a pesar de que pueden ser millones y ningún país está listo para recibir esa cantidad de migrantes de esa manera, pero bueno, lo han hecho y se los agradecemos y además decimos que lo siguen haciendo, pero al final atacar la consecuencia obviamente ayuda porque mitiga de algún modo parte del drama y del dolor, lo alivia, pero mientras no se ataca la causa, eso va a seguir ocurriendo y va a seguir incrementándose, ¿no? Y se va a proyectar mucho más. Entonces, el llamado que al final se le hace a la comunidad internacional miren, mientras ayudan a paliar las consecuencias de esto, hay que enfocarnos en la causa, y la causa es un régimen criminal que ha generado esto intencionalmente, que desestabiliza, que busca afectar la seguridad nacional de los países, en fin, hay todo un plan, como ya lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Y yo sí creo que ha habido en buena parte una falla de interlocución por parte de esa dirigencia que ha sido reconocida como legítima, que no quizás porque por las razones que sean podríamos especular, porque no le interesa, porque no lo ven como importante o porque piensan que es posible combatir a un régimen de naturaleza criminal con herramientas políticas. Lo cierto es que al final esto ha terminado favoreciendo al régimen, dándole tiempo, y ha hecho que la comunidad internacional siga gastando tiempo o malgastando tiempo en iniciativas que, más allá de su propósito, es decir, la negociación en sí misma como un concepto o la posibilidad de una elección en sí misma como un concepto, como herramientas, hayan sido vistas como fines, no como medios, sino como fines en sí mismos, pero además insuficientes porque al final terminan siendo mecanismos de naturaleza política que obviamente un régimen criminal es absolutamente inmune a ellos, más bien los manipula, más bien, ¿sabes? Se hace parte de ellos para ganar tiempo y para desvirtuarlos, vaciarlos de contenido. Entonces, en definitiva, Williams, yo creo que mientras no haya una dirigencia, una interlocución que asuma que estamos enfrentando criminales y que hay que aplicar toda presión posible en función de que eso que han querido vender como fines en sí mismo, que es una elección o una negociación, sean los medios con presión efectiva para que los venezolanos puedan elegir si fuera el caso o en todo caso lograr una negociación para la salida del régimen, mientras no exista esa interlocución y esa dirigencia, va a ser muy complejo. Y ahí es donde yo creo, Williams, que también la diáspora, la comunidad venezolana en el exterior juega un rol fundamental de presión, de denuncia, de organización y de interlocución también a través del activismo, a través de, lo hemos dicho, aquellos venezolanos que son doble nacionales, por ejemplo, que también ya son nacionales de otro país, le pueden exigir como nacionales ya de esos países a sus representantes que se pronuncien sobre su país originario, sobre el país en el que nacieron, es decir, que actúen. O sea, yo creo que ahí se pueden hacer muchas cosas, pero en definitiva, Williams, eso depende de que exista una dirigencia alineada en torno a ese objetivo, pero que además sea capaz de aglutinar dentro y fuera del país las fuerzas, coordinarlas y con una comunidad internacional decidida y que entienda la urgencia, poder atacar la causa, mientras obviamente también se ayuda a atender la consecuencia. Claro. Ahora, Pedro, mira, vamos a entrar en una dinámica en donde yo te voy a hacer te voy a decir 5 palabras, perdón, y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Chévere. Vale, la primera es una palabra. Libertad. Un propósito. Liberar a Venezuela. Un objetivo. Reconstruir a Venezuela. Una ruta. La del coraje. La esperanza para Pedro Ruchurtu. Sin duda alguna, el espíritu de lucha de cada venezolano que sigue intacto. Gracias, Pedro. Ahora, antes de irnos, antes de despedir, quisiera que le envíes un mensaje a esos venezolanos que estamos afuera y que a lo mejor muchas veces se siente, ¿no? Desde afuera que se tiene una perspectiva diferente a la que se tiene desde adentro de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Yo quisiera hacer una acotación y es también la importancia que tenemos de seguir denunciando lo que ocurre en Venezuela, porque muchas veces hay muchos aliados del propio régimen que tratan de decir que la situación en Venezuela mejoró, que ya no es necesario tener una comunidad internacional que hable sobre lo que está ocurriendo, y creo que ahí la diáspora tiene un rol fundamental, ¿no? Que es decir, mira, nada ha mejorado, la situación de Venezuela hay que seguirla atendiendo y hay que mantener los ojos en Venezuela, ¿no? Entonces, nada, dejo que seas tú el que le envíes un mensaje a esa diáspora que quizás muchas veces pierde la esperanza. Mira, lo primero que yo le diría a esa diáspora
a esa gran comunidad venezolana en el exterior es que sus derechos son innegociables y que jamás permitan que nadie hable en su nombre haciéndoles creer que sus derechos como venezolanos serán producto de una negociación o de un acuerdo y no de hacerse sencillamente respetar como venezolanos que son. Yo creo que ese es el primer gran mensaje que hay que dar. Nadie en Venezuela tiene el derecho de decir que un venezolano afuera valdrá a nivel de voto o a nivel de nacionalidad o a nivel de existencia en sí misma porque una mesa de negociación lo acuerde. Eso es inaceptable. Nadie puede hacerlo. Y ese es el primer mensaje que hay que dar a los venezolanos. ¿Okay? Son venezolanos porque son venezolanos, punto. Y eso es lo primordial. Nadie puede negociar su existencia. Y como ya yo decía, o sea, no solamente tienen que lidiar con que el régimen les niega documentos de identidad, les niega la existencia como venezolanos, sino para que entonces ahora también pseudo opositores en puestos claves, ganados quién sabe cómo, pretendan decir que esos venezolanos van a valer si eso se acuerda políticamente y peor aún si reconocen al régimen. Lo primero es eso, no hay que dejarse. No hay que dejarse. Los derechos son de todos los venezolanos, tanto el que está aquí como el que se fue. Claro. O sea, no vale uno más que otro, somos todos venezolanos. Y eso lo conecto con lo segundo. No dejarse apalear por ese discurso de, es que bueno, el que se fue se olvidó del país y el que se queda es el valiente. Todo lo contrario. Es decir, es tan valiente el que se queda como el que se va. Los problemas que enfrentamos son, aunque distintos, son problemas. Las realidades que vivimos, aunque diferentes, son realidades, son dificultades. Y como lo decía, no hace falta irse para extrañar a Venezuela, como no hace falta quedarse tampoco, es decir, tú afuera también la extrañas. Entonces, no dejarse apalear por ese discurso que pretende dividir a esos venezolanos de segunda, de tercera, que algunos, porque obviamente, bueno, sí se dedican a sobrevivir, porque tienen que mantener familia, porque tienen que ver cómo siguen adelante. Obviamente se desconectan un poco, pero no es mentira que se olvidaron de su país. Al contrario, sueñan con verlo libre. Quizás no para volver permanentemente, pero sí para regresar, a reencontrarse con los suyos. Y en tercer lugar, que entiendan y asuman la fuerza que tienen. No solo como voceros, como activistas, sino como cada uno una historia en sí misma que contar de lo que fue huir, de lo que significó irse, de lo que significó vivir en Venezuela, de lo que significa todavía para muchos de sus familiares que están en Venezuela vivir bajo esa falsa narrativa de que el país se arregló. Es decir, cada venezolano en sí mismo es una historia y mientras logre incidir en otros de esos países en donde están para evitar que esos países caigan en la desgracia y en el infierno que cayó Venezuela, pues ese testimonio vale más que nunca. Y ahí es donde tenemos una gran oportunidad. Y obviamente, Williams, y esto sería lo último que les diría, que es claro que pueden sentir decepción, que pueden sentir que nadie habla por ellos hoy, que pareciera que al final son, digamos, pocos los que se interesan por esa realidad, pero que al final sí hay venezolanos que estamos comprometidos para no solo recuperar la confianza de ellos, sino de todo el país, y para lograr definitivamente que ellos, junto a todos los venezolanos, seamos parte de la reconstrucción de Venezuela con un liderazgo claro, decidido, valiente, pero que además entiende la urgencia de la tragedia que vivimos y que sobre todo no los va a defraudar ni los va a traicionar. Y en eso estamos. Y yo creo que eso es lo más importante. Y creo que esa es la gran lección aprendida y por eso ahí cada venezolano es clave en esa tarea y en ese compromiso y por eso los necesitamos. Para liberar a Venezuela, para reconstruirla y para que más nunca el socialismo vuelva a tomar el control de este maravilloso país. Bueno, con esas palabras tan optimistas, es momento de despedir la entrevista. Muchas gracias por esta conversación, Pedro. Para mí siempre es un placer conversar contigo. No, gracias a ti, Williams. Muy buena y bueno, sé que faltan algunas más, así que a todo el mundo Sí, pendiente para que las vean todas. claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos, amigos. Era Pedro Urruchurtu, coordinador de 20 Mundo.